Hola familia, ¿cómo estamos? Aquí Pablo Hurtado con otro episodio de 2 minutos con el abogado Pablo, aquí trayéndole el saludo desde nuestra nueva sala de conferencia aquí en el bufete. Entonces, con mucho orgullo aquí pudiendo ya a recibirlos aquí en esta sala de conferencia. Por supuesto, estamos todavía con todos los protocolos de COVID. Aquí tengo mi mascarilla y nos cuidamos mucho, y todavía, por supuesto, muchas de nuestras consultas van a ser por video y por teléfono. Entonces aquí voy a comenzar el reloj para los 2 minutos y hoy día vamos a comenzar a charlar otro tema diferente. Hemos terminado ya el tema de la ciudadanía y comenzando hoy vamos a hacer varios episodios de visas de inversionistas, visas para inversores. Entonces quiero charlar de las 3 visas que comúnmente nos hacen preguntas, y también quiero cambiar el formato un poquito. Por favor, háganos preguntas en los comentarios y yo las puedo responder aquí durante estos 2 minutos. Pero para charlar rápidamente, las 3 visas de inversión más común que hay son la visa E2. La visa E2 primeramente es la visa donde se requiere un tratado entre el país de origen y los Estados Unidos. Muy comúnmente uno de los países en Latinoamérica que tienen la visa E2 es Colombia, también Chile, también Honduras, también México, pero muchos países no tienen esta visa. Por ejemplo, Brasil no tiene la visa E2, entonces no se puede ser de Brasil. Perú tampoco tiene ese tratado, tampoco Guatemala. Argentina sí tiene este trato. Entonces muchos de los países europeos, también Canadá, entonces es una visa muy buena y podemos entrar en esos detalles, pero es muy comúnmente que es una de las visas de inversiones más fáciles y más rápidas para obtener. Segundo, la visa L. La visa L es cuando ya uno tiene una corporación, es dueño de una corporación en su país de origen y quiere abrir una oficina sucursal aquí en los Estados Unidos, o una corporación hermana, o alguien que tienen el mismo inversionista, o sea, el mismo dueño. Y esto es más para ejecutivos. Típicamente estas son organizaciones más grandes, tienen por lo menos unos 5 empleados o más. Por supuesto, eso se charla con el abogado, y también quieren venir a crear una organización, un proyecto de más o menos el mismo tamaño o más grande. Entonces, muy importantemente esa definición de ejecutivo, porque se está transfiriendo un ejecutivo de esa corporación a la corporación aquí en los Estados Unidos. Y finalmente la EB5, mucha gente dice que esta es la residencia para los millonarios y sí requiere una inversión mucho más grande, comenzando en 900,000, pero más típicamente 1.8 millones, y es más para crear empleo de 10 empleados tiempo completo o más. Pero por supuesto hay muchos detalles en esos centros regionales y todo eso. Entonces, muy importante hablar con un abogado de cuál visa de inversión le toca a ti. Entonces, ya no hemos pasado de los 2 minutos, pero en las próximas semanas vamos a hablar varios episodios de las visas de inversión. Entonces, hagan sus preguntas y aquí la contestamos una vez más. Pablo Hurtado, abogado de inmigración. Gracias por mirar nuestros videos. Está mirándonos en YouTube, entonces por favor hágale el like en el video, y más importante, puede suscribir a nuestro canal de YouTube para más información de inmigración. Una vez más, Pablo Hurtado, abogado de inmigración.